Hola a todos, soy Alex, un CEO con el poder en mis manos, pero ahora me enfrento a un desafío mucho mayor que cualquier guerra empresarial que haya vivido. Mi amor por Tuna, una madre soltera fuerte y llena de determinación, ahora está al borde de la ruptura. Todo comenzó cuando mi madre, quien siempre ha querido controlar mi vida, intentó sabotear nuestra relación de todas las formas posibles. Pero lo peor de todo es que hay otra mujer que está conspirando arrastrándome a una batalla sin fin. Cada día que pasa nuestro amor se ve más desafiante mientras los secretos comienzan a salir a la luz. Nuestro amor ahora no es solo una historia entre dos corazones, sino una lucha entre la esperanza y la desesperación. ¿Podremos superar las conspiraciones crueles o nuestro amor será aplastado por las dolorosas verdades? No sé a dónde me llevará esto, pero sé algo con certeza: no me rendiré. Cada decisión que tome ahora decidirá el destino de este amor. Acompáñenme y a Tuna en este viaje lleno de tensión. Nuestra historia no solo tiene sufrimiento y lágrimas, sino también momentos dulces y llenos de esperanza. No se pierdan ningún giro de los acontecimientos, suscríbanse y activen las notificaciones para seguir nuestra historia. Una mañana tranquila, la suave luz del amanecer llenaba la casa. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, iluminando todos los rincones y trayendo una sensación de calidez y paz. En la cocina, mi madre limpiaba con dedicación, cuidando cada detalle como una costumbre profundamente arraigada en su rutina diaria. Sus movimientos eran constantes, suaves, como si ella fuera una parte indispensable de esta casa. De repente el teléfono sonó rompiendo el silencio. Mi madre apresurada levantó el auricular y su voz se llenó de sorpresa y alegría al darse cuenta de que quien llamaba era la señora Hugh, una amiga de toda la vida que no había visto en muchos años. «Hermana Hugh, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó mi madre con los ojos llenos de emoción. La señora Hugh llamó para decirle que quería visitar y que estaría en la casa ese mismo día. Mi madre no pudo esconder su felicidad. Su rostro se iluminó al recibir la noticia. Habían compartido muchos recuerdos hermosos en el pasado, y yo sabía que esta reunión sería la oportunidad perfecta para compartir historias que nunca habían sido contadas. Apenas 15 minutos después, escuché el timbre de la puerta. Mi madre abrió rápidamente dando la bienvenida a la señora Hugh. Ella entró elegante con un vestido rojo brillante. Su piel resplandeciente, su largo cabello negro y su mirada profunda reflejaban dulzura y sabiduría. Ambas se miraron con una ligera timidez en los ojos, pero sus sonrisas eran cálidas y amistosas. Mi madre miró a la señora Hugh y sonrió radiante. «Hermana Hugh, sigues tan hermosa como siempre». La invitó a entrar y el ambiente se llenó de calor. Las dos amigas comenzaron a conversar riendo juntas, como si volvieran a los viejos tiempos cuando compartían alegrías y tristezas. Mi madre invitó a la señora Hugh a sentarse en la mesa, preparó algunos bocadillos y tazas de té caliente. Ambas se sentaron frente a frente mirándose con cariño, sus ojos hablaban de afecto y respeto sin necesidad de palabras. «¿Sigues bien?», preguntó mi madre con una mirada llena de preocupación. La señora Hugh sonrió, asintió y comenzó a contarle sobre su vida actual, su familia, trabajo y las alegrías y desafíos que estaba enfrentando. La conversación continuó y viejos recuerdos volvieron a surgir. Esos momentos del pasado revivieron suavemente, llenando el aire de un sentimiento cálido y cercano. Aunque el tiempo había pasado, su amistad seguía intacta. Las historias sobre la familia, la vida y las lecciones que compartían eran como joyas brillando en el corazón de ambas. Las dos mujeres habían pasado por tantas pruebas y altibajos, pero había algo que nunca cambiaba su amistad. Era sólida como una roca que nunca sería vencida. Se quedaron juntas sin prisas, dejando que las historias fluyeran libremente como un río tranquilo, llevándolas con sus sentimientos profundos. El tiempo pasó rápidamente, pero en esos momentos todo a su alrededor se volvió silencioso. La amistad entre mi madre y la señora Hugh se renovaba una vez más, se fortalecía. No solo encontraron alegría en sus charlas, sino que también redescubrieron una conexión más profunda en las cosas simples de la vida.
Y en ese ambiente pude sentir el verdadero valor de una amistad sincera, la base sólida sobre la que se construyen todas las relaciones. Una mañana tranquila, la luz cálida del sol se filtraba a través de las ventanas cubriendo toda la casa. En ese ambiente, mi madre estaba preparando cuidadosamente el día nuevo con movimientos suaves que formaban parte indispensable de la rutina diaria de nuestra casa. Pero de repente el sonido del teléfono rompió el silencio. Mi madre levantó el auricular, su voz se llenó de sorpresa y alegría al darse cuenta de que quien llamaba era la señora Hugh, una amiga de toda la vida que no había visto en mucho tiempo. «Hermana Hugh, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó mi madre, su voz llena de cariño. Esta llamada no solo significaba el reencuentro de viejas amigas, sino también era señal de que algo cambiaría pronto. La señora Hugh le informó que vendría a visitarnos ese mismo día. Mi madre, emocionada, sonrió al escuchar la noticia de que su amiga de toda la vida vendría a casa. Esta reunión no solo sería una oportunidad para ponerse al día, sino también para compartir esas historias que no se habían contado durante tanto tiempo. Poco después sonó el timbre de la puerta. Mi madre corrió a abrir, recibiendo a la Cindy y la señora Hugh. Ella entró elegante en su vestido rojo brillante, con la piel clara y suave, y el cabello largo y negro como el azabache. Sus ojos brillaban con dulzura, y aunque su mirada mostraba algo de timidez, su sonrisa era cálida y amigable. Mi madre la vio y feliz exclamó: «Hermana Hugh, sigues tan hermosa como siempre». Luego la invitó a entrar y la risa de ambas llenó el aire, calentando aún más el ambiente. Las dos se sentaron a la mesa, conversaron mientras disfrutaban de un té caliente y un desayuno sencillo pero lleno de cariño. No pasaron ni unos minutos cuando la conversación dio un giro inesperado. «¿Sabes, hermana, mi hija Mai no para de hablar de Alex? Le gusta mucho Alex y yo pienso, quién sabe, tal vez puedan ser una pareja». La señora Hugh dijo, mirando con algo de duda pero también de esperanza. Mi madre, al escuchar esto, no pudo ocultar su alegría en su mirada. Sonrió, sus ojos brillaron de felicidad. «¿De verdad? A mí le gusta Alex, eres muy buena observadora. Yo también lo he notado». Su voz sonó sorprendida pero llena de emoción. «Alex ya ha crecido, es un hombre exitoso. Si Mai es quien entiende a mi hijo, no podría pedir más. Sería maravilloso si ellos pudieran caminar juntos en el futuro». La señora Hugh asintió y añadió: «Tanto mi esposo como yo apreciamos mucho a Alex. Él no solo tiene talento, sino también buenos valores. Mai merece estar junto a alguien como él. Pero, ¿cómo hacer para que ellos se den cuenta de sus sentimientos?». Mi madre pensó por un momento y luego respondió: «Creo que lo más importante es que ellos mismos se den cuenta de lo que sienten, pero si aún no lo han hecho, podemos ayudar un poco». Sus ojos brillaron como si estuviera trazando un plan. «¿Qué opinas si les damos la oportunidad de estar más cerca el uno del otro? Podríamos organizar un encuentro para que hablen y se conozcan mejor. Tal vez el amor surja a partir de allí». La señora Hugh asintió con una sonrisa. Exactamente, un encuentro sería una gran oportunidad para que se conozcan mejor. Pero no debemos hacer que se sientan presionados. Necesitamos crear un ambiente cómodo donde el amor pueda desarrollarse de manera natural. Mi madre continuó emocionada. «Podemos organizar una pequeña fiesta solo con familia y amigos cercanos. Cada uno tendrá su propio espacio para conversar sin sentirse presionado. Podríamos invitar a Alex y a Mai a participar en actividades como cocinar, jugar o pasear. Estas actividades les ayudarán a relajarse y a conectarse más fácilmente». La señora Hugh sonrió, su mirada llena de aprobación. «Me gusta este plan. Y durante la fiesta también podríamos compartir un poco sobre los valores familiares, el amor y la importancia de la comunicación entre dos personas. Lo importante es crear un ambiente íntimo donde Alex y Mai puedan sentir el cariño de la familia». Mi madre asintió y dijo: «Entonces lo haremos de manera natural, sin forzar nada. Yo me encargaré de la organización y la preparación de la fiesta. Tú también hablarás con Mai para que no se sienta extraña».
Las dos mujeres ya habían trazado un plan detallado para una pequeña fiesta con la intención de darles a Alex y Mai la oportunidad de conocerse mejor, pero ambas sabían que el amor debe surgir de forma natural, sin presiones. Estoy segura de que si realmente se aman, ese amor será aún más fuerte cuando haya el apoyo de la familia, dijo mi madre llena de esperanza. La señora Yu asintió y sonrió con entusiasmo. Esperemos lo mejor para ellos. Sea como sea, estaremos aquí para apoyarlos. Mi madre sonrió feliz de que la señora Yu estuviera de acuerdo con su plan. Su amistad no solo se basaba en compartir, sino también en crear oportunidades para que sus hijos encuentren el amor verdadero en la vida. Después de que la señora Hue se despidiera y se marchara, el ambiente en la sala de estar de mi casa se volvió extrañamente silencioso. Los rayos del sol seguían entrando por la ventana, pero el aire de la habitación parecía haberse detenido, invadido por pensamientos que no podían despejarse. Mi madre estaba allí con la mirada perdida, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Las palabras de la señora Hue sobre Mai, sobre un posible futuro para Alex y Mai, seguían resonando en su mente. Mi madre apreciaba mucho a mí, siempre la veía como una niña dulce, bonita y perfectamente adecuada para ser parte de nuestra familia. Ya imaginaba un futuro en el que Mai se convirtiera en parte de nosotros, cuidando y compartiendo la vida con nosotros. Mi madre sonrió al pensar en esto, pero una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Realmente Alex sentía lo mismo o solo seguía las sugerencias de su madre porque la señora Yu era una amiga de toda la vida? Sumida en estos pensamientos, entré en la habitación. Mi rostro brillaba con una sonrisa relajada, como si hubiera pasado una tarde maravillosa en la granja de Tuna. Cuando mi madre me vio, sonrió, pero pude percibir cierta confusión y dudas en su mirada. La conversación entre nosotros no sería fácil. «Mamá, ¿puedo sentarme un momento? Tengo algo que quiero decirte». Mi madre me llamó suavemente, su voz llena de cariño. Me acerqué y me senté en la silla frente a ella, sintiendo una incomodidad inexplicable. Ella me miró en silencio, como si quisiera leer algo en mis ojos. Finalmente habló con voz cálida y sincera. «Sabes, me cae muy bien Mai. Es amable, simpática y realmente me gustaría que fuera parte de nuestra familia. Creo que si ustedes dos estuvieran juntos, serían muy felices». Las palabras de mi madre hicieron que un peso invisible se asentara sobre mis hombros. Me quedé en silencio escuchando, pero dentro de mí una tormenta de emociones comenzó a desatarse. No sentía nada más allá de amistad por Mai y no podía imaginarle un futuro como ella esperaba. Mi madre se detuvo observándome atentamente, como si estuviera esperando una respuesta. «¿Qué piensas de Mai? Creo que son muy compatibles. ¿Nunca has pensado en eso?». No respondí de inmediato. Mi mirada se desvió hacia la ventana, donde los últimos rayos del sol se apagaban lentamente. Sentí en mi corazón una confusión indescriptible. Mi madre tenía expectativas para mí, pero no podía vivir mi vida solo por los deseos de los demás. «Mamá, voy a subir a mi habitación a descansar un rato». «Está bien». Intenté mantener mi voz calmada, pero dentro de mí todo estaba revuelto. Mi madre asintió suavemente, su voz cálida. «Está bien, ve a descansar. Sé que estás cansado». Me levanté subiendo las escaleras con pasos pesados. Mi habitación estaba en el último piso, un lugar donde podía estar solo y pensar. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el silencio me envolvió, dándome espacio para calmarme y encontrar una respuesta en mi interior. Me senté en la silla, junto a la ventana, mirando hacia afuera, donde el cielo ya se había teñido de tonos dorados. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en mi madre, en Mai y en Tuna. ¿Cómo podía vivir según las expectativas de mi familia cuando mi corazón no pertenecía a lo que mi madre deseaba? Pensé en Mai, una chica simpática y hermosa, pero lo que sentía por ella no era más que amistad. En cambio, cuando pensaba en Tuna, mi corazón se agitaba. Ella era fuerte, decidida y tenía una atracción irresistible. ¿Podría decirle a mi madre que quiero casarme con Tuna? ¿Entendería o sería un conflicto aún mayor?
Estaría perdiendo una oportunidad de felicidad si lo hiciera. Las preguntas giraban en mi mente, pero no encontraba respuestas. Mi sentimiento por Tuna era claro y fuerte, pero no quería decepcionar a mi madre. Tal vez aún no era el momento adecuado para decir la verdad. Necesitaba tiempo para pensar para que todo sucediera de forma más natural. Finalmente decidí regresar a mis tareas para despejar mi mente y encontrar la decisión correcta para mi futuro. Alex im lặng. Anh không trách móc, cũng không nài ép. Chỉ có ánh mắt anh vẫn dịu nhìn theo cô, như muốn nói rằng anh sẽ chờ dù đến đâu. Nhưng sau khi Alex rời đi, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Trong tim Tự Na ngồi lại hàng giờ, ánh mắt dõi về chiếc khăn vẫn còn đặt trên bàn. Trong lòng cô là những mâu thuẫn giằng xé. Một bên là quá khứ đau thương chưa thể nguôi ngoai, một bên là tình cảm chân thành đang dần sẽ ấm trái tim mình. Cuối cùng cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ sang gặp bà Tăng, bởi chỉ có bà Tăng, người phụ nữ từng trải hiền hậu, có thể cho cô những lời khuyên đúng đắn. Với Tự Na, bà Tăng là người thân duy nhất trên cuộc đời. Liệu khi nghe những lời khuyên của bà Tăng, Tự Na sẽ đủ dũng khí để gác lại quá khứ, mở lòng đón nhận tình yêu, hay là lời cầu hôn từ Alex, hay cô sẽ tiếp tục lựa chọn con đường đơn độc, tiếp tục làm một người mẹ đơn thân, chỉ cần trọn vẹn trái tim cho đứa con nhỏ bé của mình? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, và chính là các bạn thân mến sẽ cùng tôi khám phá trong tập tiếp theo. Vậy nên đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những diễn biến đầy cảm xúc trong câu chuyện tình yêu, nhiều thử thách nhưng cũng vô cùng ngọt ngào giữa Khiêu Alex và người mẹ đơn thân Tự Na.